El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino y la madre de Jesús le dijo: no les queda vino. Jesús le contestó: mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes: haced lo que él diga. Había allí colocadas 6 tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos 100 litros cada una. Jesús les dijo: llenad las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les mandó: sacad ahora y llevádselo al mayordomo. Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua, y entonces llamó al novio y le dijo: todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya están bebidos el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora. Así en Caná de Galilea Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria y creció la fe de sus discípulos en él. Después bajó a Cafarnaúm con su madre y sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre, en estos días que estamos todavía celebrando la Navidad y estamos en las vísperas prácticamente de la Epifanía. La Epifanía es la fiesta de los 3 Reyes Magos. Esta fiesta Epifanía significa manifestación, ¿no? La manifestación ¿de quién? Pues de Dios. Es la Epifanía de Dios. ¿A quién se manifiesta? A los Reyes Magos, así lo conocemos nosotros popularmente. Y esa fiesta de manifestarse a ellos es nuestra fiesta para nosotros. Porque estos grandes personajes no eran judíos, venían de otros sitios. Y ahí ya estamos todos nosotros. Jesucristo es judío y las profecías hacían alusión a que venía para el pueblo judío, pero también venía para todo el mundo. Los pastores, al adorar al niño Dios, la Virgen María y San José, son el pueblo de Dios, el pueblo fiel, humilde, que ha esperado al Mesías y lo encuentra. Pero también los magos, los reyes, son la figura de aquellos hombres y mujeres de buena voluntad que buscan la verdad, buscan a Dios y Dios les habla de una manera asequible a ellos y los lleva precisamente al encuentro con Dios. Por eso la fiesta de la Epifanía es la fiesta de todos los pueblos paganos que somos nosotros, distintos del pueblo de Israel. Y la fe, aquí que nos habla, porque estos hombres, sobre todo los Reyes Magos, toda su vida, su itinerario, es un camino de fe. Quisiera leerles un texto precioso que dice San Agustín acerca de la fe. Dice este santo en esta sentencia: en otros tiempos se incitaba a los cristianos a renegar de Cristo. A principios del siglo IV, San Agustín. En nuestra época, dice, se enseña a los mismos ya no a renegar, sino a negar a Cristo. Y él va a explicar qué significa esto.
Antes, dice, se impelía, ¿no? Se empujaba, se hacía violencia. Ahora se enseña. Entonces, ¿no? Durante los 3 primeros siglos de la Iglesia, sobre todo, es lo que está recordando San Agustín, entonces se usaba de la violencia, porque eran militares, eran el poder civil que coaccionaba, te quitaba los bienes, te cogían a la fuerza, te metían a la cárcel. Los 3 primeros siglos de la Iglesia. Eso es lo que quiere decir. Entonces se usaba de la violencia, pero ya ha terminado, después del edicto de Milán, sobre todo, ya la Iglesia vive tranquila. Y él dice, ahora se usa de insidias, es decir, se camufla, ocultamente. Entonces se oía rugir al enemigo. Ahora, presentándose con mansedumbre insinuante y rondando, difícilmente se le advierte. Qué precioso texto, queridos hermanos, de San Agustín. Qué precioso texto. San Agustín tiene este texto cuando comenta el Salmo 39. Que habla de la fe. La fe, queridos hermanos, de la que nos hablan, ¿no?, estos días de Navidad y los Reyes Magos, la fe es para nosotros un camino de luces y sombras, luces y sombras. Es un camino no fácil, muchas veces. Fíjense, los Reyes Magos, cuando empiezan a caminar, lo hacen impulsados por una potente luz. Hay una fuerza espiritual grande que los anima. Dicen que vieron la luz, la estrella, y eso les dio tanta certeza que no dudan en dejar su patria, sus casas y salir al desierto con todo el riesgo que supone para unos personajes así. Salir al desierto entonces, acompañados de un cortejo de gente, ellos que son gente pacífica, arriesgarse a caminar por el desierto, y podían ser víctimas de los asaltantes. Pero es tan fuerte el impulso que no dudan. La fe es una fuerza, pero fíjate, luego dice la misma Sagrada Escritura, lean ustedes ese pasaje de los Reyes Magos, que llega un momento en que la luz potente que veían, que les iba guiando la estrella, esa estrella se eclipsa. O sea, piensen ustedes que estos hombres han arriesgado todo por el todo. Y de repente ya no hay la luz que es el guía que les ha sacado de sus casas. Después dice, después que consultan a Herodes, sí aparece la luz y encuentran finalmente al niño. Este pasaje es precioso para entender lo que es la fe. La fe muchas veces es una fuerza, pero también es una noche oscura. Y lo que les pasa a ellos, que están viendo la luz y de repente ya no hay, también nos pasa a nosotros. ¿Cuántos guías que podemos tener nosotros en la vida a veces nos fallan? Amigos, familiares, personas que nos acompañan, de repente te dejan, te sacaron a caminar por el desierto para servir a Dios en la fe y de repente ya no hay esos apoyos. O los apoyos donde te sujetabas van tambaleando, los entusiasmos.
Ay de los entusiasmos, queridos hermanos. Ay si queremos vivir de entusiasmo siempre. Fíjense, los Reyes Magos, todo su entusiasmo se hace añicos en el momento que ya no brilla la estrella. Se hace añicos, se hace añicos. ¿Cómo se sentirían? Pero ahí se ve la obra de Dios, porque estos hombres, lejos de renegar, ¿qué hacen? Está el Espíritu Santo guiándolos. Esos hombres no se fían en ellos, no se fían, no se apoyan, se han fiado en un signo externo. Dios les ha hablado por medio de la estrella. Ahora la estrella se oculta. ¿Qué hacen ellos? Fíjate, ahí está el Espíritu Santo. Van a seguir guiándose de un guía externo y van a acudir a la palabra de Dios. Por eso van donde Herodes, vienen los sabios que conocían la Biblia al derecho y al revés, y ellos consultan, preguntan, ¿dónde ha nacido el Mesías? Ellos saben la Biblia y les dicen, en Belén de Judá. Eso dice la palabra de Dios. Y los reyes hacen caso a esos que conocen la palabra de Dios, los que están encargados de guiar al pueblo de Dios, y entonces dice que salen de la presencia de Herodes y la estrella vuelve a aparecer. Eso es precioso, precioso. ¿Cómo salir airosos de las pruebas de fe? Lo primero, no te guíes de tu inteligencia. No podemos nosotros apoyarnos en nuestras cabecitas. No, la fe no brota así. Siempre es un signo externo. Es alguien que nos va guiando. Siempre es alguien. Por eso, cuando uno se apoya en sí, en sus ánimos o desánimos, en sus convicciones propias, va por mal camino. No tienes que apoyarte en ti, tienes que apoyarte en Él, en Él tenemos que apoyarnos. Y los entusiasmos no siempre coinciden con la palabra de Dios. A veces hay que caminar por momentos así de oscuridad, sabiendo que Dios está con nosotros y que Dios quiere que caminemos así. Fíjense que aquí San Agustín, qué precioso con este texto, como dice, cómo el demonio se disfraza de mil maneras para arrancarnos la fe. Aquí él narra cómo en las primeras épocas a los cristianos les querían quitar la fe, pero a la fuerza, con armas, con persecuciones, con coacción externa. El demonio se dio cuenta que así no iba a poder. ¿Qué hace entonces? Utiliza otra táctica. La astucia. Lo que dice aquí San Agustín, dice, antes que se oía rugir al enemigo, ahora se presenta con mansedumbre, insinuante y rondando, y difícilmente se le advierte. Cuando uno procura vivir la fe, el demonio ya no va de frente, ya no lucha de frente, es cobarde y va entrando suavemente por otros caminos. Va entrando suavemente. Por eso cuanto más uno va sirviendo a Dios, tiene que prepararse para mayor lucha. Los magos salieron con entusiasmo, y el demonio ve que tienen entusiasmo, va a probarles, y Dios va a permitir esa prueba, va a probarles, y entonces la luz desaparece, el entusiasmo decae.
¿Y cuál es la solución para el demonio? O sea, ¿cuál es la solución que le sugiere? Volver a sus casas, tirar la toalla. Pero ven, el Espíritu Santo guía a estos hombres y ¿qué hacen? Acuden a quien tiene autoridad para guiarles. Acuden a la legítima autoridad que está ahí, que enseña la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios la que saca. Por eso fíjense para nosotros cuán valioso, queridos hermanos, cuán valiosa es la iglesia para nosotros. La Biblia no la podemos leer nosotros solos, sino la leemos de la mano de la iglesia, de la legítima autoridad. No podemos ahora sacarnos de la manga una interpretación cada uno, eso es protestante, querer cada uno leer la Biblia y entenderla a su manera. Porque el demonio, sepas que es peligroso. Ya está, mismo Jesucristo le tentó con la Biblia. Le citó un pasaje bíblico para hacerle pecar. Para hacerle pecar. La fe, queridos hermanos, es una lucha. Es una lucha. No podemos nosotros eso acallarlo. Es un sacrificio. Ahí están los Reyes Magos. ¿Cuánto les costó? Pero finalmente encuentran lo que han buscado tanto tiempo. Por otra parte, ¿sabes? Cuando nosotros estamos en la fe, en el camino de fe, buscando a Dios, y a veces el ánimo decae, las luces como que parecen más oscuras, ¿sabes cuál es el apoyo? Lo hemos escuchado también el día de hoy. Qué precioso este pasaje del Evangelio de San Juan. Dice, en Caná de Galilea, Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria y atento, creció la fe de sus discípulos en él. Fíjate, el objetivo de este milagro de Jesús ha sido hacer crecer la fe de sus discípulos. Ese es el objetivo de Jesús. Convierte el agua en vino, no porque solamente quiere ser generoso, sino porque quiere que la fe de sus discípulos crezca. Y de hecho, en ese milagro creció. Dice aquí, así en Caná creció la fe de sus discípulos. Y aquí está un puente, queridos hermanos, que nos está mostrando Jesús a todos nosotros, para que crezca nuestra fe. ¿Quién fue la que empujó a Jesús a hacer este milagro? ¿No fue acaso María? Esto es. En las noches de fe, queridos hermanos, en los desánimos, invoca a María. Ella hará que crezca tu fe, tu fe. No nos apoyemos en nosotros, sino apoyémonos en esta bendita Madre, que ella le pide a Jesús y hace el milagro para que en sus discípulos crezca la fe. Qué precioso. Los Reyes Magos, María y este milagro tan precioso que es un emblema para la iglesia, este milagro en las bodas de Caná. Pidámosle pues a nuestra Madre no cansarnos en la lucha, sino invocarla a ella, porque a veces el ánimo puede a veces desinflarse, entrar en crisis, pero no Dios, no Dios. Dios no es ánimo ni desánimo, Dios es siempre un Padre, que a veces se nos hace un poco insensible. No por Él, sino por nosotros, por nuestra debilidad,
porque no tenemos tanta fe en Él. Pero cuando decae la fe, invoca a María. Ella hará ese cambio milagroso, de tu fe, que es agua, también se convierta en un vino de calidad. Amén.